Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos al Pulso de la Salud. ¿Cómo estás, Laura? ¿Estás con frío? Estoy pero abrigadísimo. Te veo. Entré, está fresco acá, la verdad, y hoy salí muy abrigado porque salí muy temprano. ¿Qué pasa con este noviembre de invierno? Noviembre invernal, completamente invernal. Frío bárbaro. Yo hoy esta mañana me preguntaba lo mismo a la hora de agarrar la ropa, a ponerme. Y encima de esto, que tiene así como una pielcita y parece que acá estamos, no sé, en la base de Marambio, pero no, estamos acá en la ciudad de Buenos Aires, en los estudios de EVA TV. Sí. Y me tuve que agregar también una camperita extra, una camperita de montaña. Hace frío. Y además, situación frizz, ¿viste? Tengo un cuchuflo acá en la cabeza. Sí. Vi cuando llegaste que hiciste ahí como y lo que se puede, porque tenía todos los pelos así, y dije, bueno, vamos aparece cuchuflo. Apareció junto con el clima, digamos. Sí, aparece con el clima. Bueno, nos vamos a meter de lleno, si te parece, Lau, en este programa. Digo que no es de meteorología, así que vamos a meternos a hablar un poquito de salud y política, ¿no? Acá primero vamos a decir nuestras redes, como siempre. Nos pueden seguir en el Instagram de la Fundación Soberanía Sanitaria, @SoberaniaSalud. Ahí está todo el material que nosotros generamos para que ustedes puedan seguirnos y además para respaldar también con información certera, precisa, todo lo que decimos y mostramos en este programa. Y también les pedimos que se suscriban al canal de YouTube @EvaJusticiaSocial. ¿Por qué? Porque si te suscribís, te aparece con la campanita y ya sabes cuando tenés toda la información de salud necesaria. En el único stream de salud y política. Lo voy a volver a decir, como hace 2 programas. Y bueno, y obviamente con información. Yo quiero seguir averiguando a ver si hay alguno más. Me gustaría. Chequeada. Recontra chequeada por la fundación y respaldada, por supuesto. Totalmente. Pero me gustaría averiguar o que alguien de los que nos mira diga, no, che, mirá, acá también tenemos un programa de salud. Que nos lo dejen en los comentarios. Me parece bien. ¿Te parece bien? Los desafiamos. Joya. Bueno, pasamos entonces a la primera parte de nuestro programa, como siempre. Lau, el salpicadito de noticias. Tenemos un salpicadito de noticias. En el día de hoy tenemos una noticia que no es una mala noticia, como nos tiene acostumbrados, sino por el contrario es una buena noticia y es... ¿Cambiamos entonces el graph? ¿Qué decís? Hoy es buenas noticias, creo. Bien. Y bueno, salpicado de noticias, dejémoslo si no. Sí, el respaldo de que organizarse, luchar, pelear y demás sirve. Si podemos poner la primera imagen en pantalla. Ahí lo tenemos. El gobierno subió el presupuesto destinado a hospitales tras haber postergado la ley de emergencia pediátrica. Es raro porque el gobierno sigue sin cumplimentar la ley, ¿no?, establecida, votada por el Congreso de la Nación. Votada, vetada, rechazado el veto. Sí, todo eso pasó. Y el gobierno igual no la cumple, pero de todas maneras tomó la sabia decisión de aumentar un poco el presupuesto para los hospitales, así que esto es muy importante. Bueno, tenemos algunos hospitales, tenemos aproximadamente 20.000 millones para el Garrahan, más de 3.300 millones para otros hospitales de alta complejidad. Tenemos un refuerzo presupuestario para todo lo que tiene que ver con recursos humanos y los programas administrativos y demás, que es algo que en el momento, no sé si vos lo recordás porque lo hablamos mucho en este programa, era algo que el gobierno criticaba mucho. Decía que todo el presupuesto hospitalario se iba en ñoquis administrativos y que no servían nada. Por suerte, el gobierno... En este programa, no sé si te acordás, Lau, perdón que te interrumpa, no sé si te acordás que hicimos como un desglose, un desagregado, mostramos también en imagen qué era realmente la planta del recurso humano, específicamente ahora hablando de esto, es una suba del presupuesto en varios hospitales, pero bueno, hablando específicamente del Hospital Garrahan, bueno, demitificando también y corriendo, sacando del lugar, desactivando, como siempre decimos acá, las fake news. Tal cual. Pero bueno, de quiénes eran, quienes componían ese sector. Tal cual. Y así como decís vos, Gonza, bueno, nosotros habíamos explicado la importancia de todos esos trabajadores
en la composición y en el articulado de un hospital, que no es solamente el médico o la médica que en última instancia te atiende a vos paciente, sino todo el entramado de recursos humanos que hay alrededor de un hospital, desde la persona que abre el hospital, hasta la persona que limpia el hospital, hasta la persona que se encarga administrativa del hospital, hasta el enfermero que te trae la comida, te cambia el suero, etcétera. Bueno, son todos igual de importantes para el funcionamiento efectivo del hospital, así que bueno, celebramos. Y todos requerían un incremento en su salario. Porque estaba muy congelado, así que celebramos que el gobierno finalmente lo haya entendido y haya otorgado un aumento para a todos ellos que son trabajadores imprescindibles de los hospitales. Exactamente, Lau. Y pasamos a la siguiente noticia, que tiene que ver con un incremento en específico de uno de estos hospitales, que tiene que ver con el Hospital Garrahan y una lucha, bueno, de sus trabajadores y trabajadoras que dio como resultado un aumento del 61% de los salarios. Tenemos ahí, trabajadores del Garrahan, dice acá la noticia, lograron un aumento del 61%. Che, todas buenas noticias hoy, ¿eh? Vamos a ver cómo sigue esto, porque a mí ya me huele un poco raro que hayan buenas noticias de parte del gobierno nacional. No nos vamos a confiar. No te confíes. Porque te dicen una cosa y después o están haciendo otra cosa por atrás o no lo implementan, ¿no? O dicen y después, claro, y no hacen. No sucede. Bueno, ojalá que suceda, porque los trabajadores lograron un aumento, como decíamos, del 61% tras 6 meses de conflicto, ¿sí? Como veníamos relatando también en nuestro programa, con la ley de emergencia pediátrica aprobada y judicializada, el Ejecutivo no tuvo más opción que cumplir, dice acá, no sé quién es este medio, pero dice que no tuvo más opción que cumplir. Tenemos que también algunos números. La mejora convivirá con los bonos fijos vigentes desde septiembre de 450.000 pesos para el personal asistencial y 350.000 para administrativos, lo que representa un incremento efectivo de entre 35 y 40% en el salario de bolsillo. El personal de Garrahan, bueno, sostuvo huelgas, marchas y demás movilizaciones que dieron como resultado, bueno, este aumento. Así que felicitamos también a los compañeros y compañeras ahí de la Junta Interna también del Hospital Garrahan. Por supuesto que los felicitamos porque fueron muchos meses de lucha y a veces uno, desde las luchas de afuera, parecen simplemente que uno está ahí un ratito, se organiza, etcétera. Todos, y igual el movimiento de pacientes, también los no profesionales que también están ahí. Los familiares de aquellos pacientes que se han atendido en los hospitales y bueno, un entramado social muy importante que se involucró en la lucha del Garrahan porque efectivamente tocaron una fibra muy sensible en la atención pública de la Argentina, como es el Hospital Garrahan, que es ya lo hemos dicho en muchas oportunidades, un hospital de máxima excelencia, donde ha sido referencia no solamente para personas de todo el país, sino para también personas de países limítrofes que vienen con a veces enfermedades raras a tratar sobre todo a sus hijos al Hospital Garrahan. Por eso es que bueno, generó una movilización tan importante, no solamente por parte de los trabajadores, sino por todos aquellos que se sentían de alguna manera involucrados con el Hospital Garrahan. ¿Pero qué pasó? Esta noticia es rara, así que la vamos a traer con pinzas para ver cómo bueno, continúa. Para esto tampoco, también dijimos que era un poco con pinza. ¿Viste? Esperemos a ver, el mes que viene quiero que alguien venga y muestre así el recibo de sueldo, que hubo el aumento. Efectivamente, aumentó el 61%, pero si vamos a la tercera noticia, vamos a ver que hay algo medio extraño. Mira, acá. Las autoridades del Hospital Garrahan anunciaron que no percibirán el aumento salarial que informó el gobierno. O sea, su propio jefe, digamos. Claro, pareciera que las autoridades del Garrahan rechazaron este aumento, por lo que estuvimos leyendo, porque quieren seguir como en una posición de austeridad por parte del hospital, entendiendo que la situación en la Argentina es delicada en términos económicos. Esta noticia está extraña porque de efectivamente ser así, yo si fuera una trabajadora del Garrahan, los agarro de los pelos a los directivos que toman esta decisión. Vas directo por esa, digamos, por esa vía. Creo que no queda otra. Me parece que es agarrarlos de los pelos porque creo que no queda otra, a menos que haya una explicación
Mira acá, las autoridades del Garrahan decidieron no percibir el aumento salarial del 61%. O sea, es del Twitter oficial del Hospital Garrahan esto. En línea con las medidas de eficiencia que caracterizan a esta gestión, los miembros del Consejo de Administración y el director médico firmaron un comunicado oficial expresando su decisión de no percibir el incremento salarial del 61% anunciado el día 4 de noviembre del corriente año para todo el personal del hospital. Esta decisión reafirma el compromiso de esta gestión con la austeridad, valor que permitió alcanzar un orden administrativo y financiero histórico, garantizando la sostenibilidad y crecimiento del hospital. Bueno, estos chicos están borrachos. Están en otro país, no sé de dónde están. No sé qué habrá pasado. En otro planeta. ¿Habrán hecho un acuerdo por lo bajo con el Estado diciendo, che, vos anunciá? Hacé que lo aprobás. Yo puede digo ser, que al final no. Y bueno, no sé, porque es medio que inentendible. Pero hay que hacerse cargo también de eso. Pero el que puso ahí ese nombre, si decir yo digo que no. Una trabajadora del Hospital Garrahan, agarro a quien ha escrito ese tuit y a todos los directivos, los agarro de los pelos directamente. ¿Decís que Franco renunció por algo de esto? Viste que es todo una incógnita, pero está extraño porque recordemos que había muchos profesionales del Hospital Garrahan que ganaban entre 800.000 pesos, 1 millón de pesos, algo que cualquiera persona que alquila, va al supermercado, paga los servicios, etcétera, saben que es un sueldo, bueno, solo con el alquiler nada más. Muy eso. Por debajo de lo necesario para poder vivir y sobre todo para un profesional que ha estudiado y le ha dedicado tantos años a la formación y sobre todo a la excelencia en el sistema público, merece por supuesto ser reconocido ese nivel de profesionalismo. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue. Vamos a ver qué ocurre. Lo trataremos la semana que viene a ver. Pero viste sucedió. Lo que decíamos al principio, ¿no? Que sí que no. Caímos en la tercera noticia y ya mismo del hospital dicen que no les parece. No. Y ya más o menos no. Ya más o menos no. Bueno. ¿Se te ocurre algo más garca que un jefe que niegue un aumento salarial cuando está más dado por arriba? No hay nada más garca. ¿Hay algo más garca? Yo creo que no. Eso. No, pienso lo mismo. Bueno, vamos a la siguiente noticia que tiene que ver también con los derechos de los trabajadores y tiene que ver con, bueno, algo que se viene ya hablando desde el resultado de la elección, algo que, bueno, está al venir, al caer, que tiene que ver con una de las tantas reformas que está pensando, digámoslo así, porque si no parece que eso está sola y en realidad es un conjunto de reformas que viene pensando el gobierno nacional. En este caso, la reforma laboral. Mira la fotito ahí, qué simpático. Bueno, la reforma laboral, todos los detalles del proyecto de ley con el que el gobierno impulsará el debate en el Congreso. O sea, bueno, ya se están digitando algunos ejes con respecto a la reforma laboral. Uno de los ejes centrales de la iniciativa es la modernización laboral. Dice que el proyecto introduce cambios en artículos clave en la ley de contrato de trabajo, como la redefinición del principio de irrenunciabilidad, la ampliación de las facultades del empleador para modificar las formas y modalidades de trabajo. Bueno, algo que ya se viene comentando también en la semana. Yo te contrato hoy para acá y mañana te digo, no, al final tenés que ir a trabajar a San Juan. Y después, bueno, y al final son, en vez de 8 horas, son 14. Va a cambiar todos los días. Una semana vas a trabajar de un modo y otra semana vas a trabajar de otro. Y bueno, el empleador va a estar en sus facultades para poder tomar esa decisión. Bueno, es lo que votaron. También la actualización de los beneficios no remunerativos. Así que, bueno, están yendo por todo, básicamente. Y van a barrer los derechos por doquier. Lo sabíamos y además, bueno, insistentemente con una medida que no va a traer grandes beneficios en términos de contratación laboral porque, bueno, cualquiera que tiene 2 dedos de frente entiende que cuando no hay crecimiento económico y cuando la situación es tan paupérrima en términos de bueno, justamente de crecimiento, los empleadores no contratan trabajadores, por más que no haya ningún tipo de derecho laboral, igual no te contrata porque te tiene que, lo que sea que te tengan que pagar, bueno, no le conviene porque no necesita un trabajador más, porque vende menos. Entonces, lo que tendríamos que estar pensando es cómo hacer que la Argentina crezca macroeconómicamente, porque después los empleadores contratan trabajadores, como fue durante la época de Néstor y Cristina, donde se contrataba personas a mansalva y no es que había un retroceso en materia de derechos laborales. Simplemente la Argentina crecía y entonces los empresarios necesitaban trabajadores. Y nuevos programas, nuevos
nuevos derechos que requieren también de trabajadores y por eso también aumentaba las contrataciones en el Estado. Por supuesto. Bueno, tenemos un Estado, un Estado nacional, no, un gobierno nacional que se corre como Estado rector garante de derechos de nuestra población. Total. Pero, como siempre, hay un grito de aliento, ¿no? Como decimos acá en nuestro programa y siempre ante los embates en salud, bueno, también tenemos una noticia que tiene que ver con cómo se organizan también frente a esto, ¿no? Ya se van empezando a organizar. Tal cual. ¿Tenemos esa, Bruno? Ahí estamos. Acá lo vemos. FESINTRAS reunió a su consejo. No, renunció no. No. Si hay algo que no va a hacer FESINTRAS es renunciar. Ahora le vamos a preguntar. Tenemos un invitado especial, pero reunió a su consejo ejecutivo y definió una agenda de lucha en defensa de la educación pública. Bueno, básicamente esto que estamos contando, que ahora nos lo va a contar mucho mejor el protagonista de esta reunión, pero básicamente frente a estos embates que inicia y continúa el gobierno nacional, los trabajadores se organizan en pos de su protección y la protección colectiva en términos generales. Así que para hablar de esto tenemos un invitado especial. Sí, lo presentamos. Lo presentamos directamente. Él es Pablo Maciel, es médico clínico, presidente de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la provincia de Buenos Aires, comúnmente conocido como SICOP. Hola Pablo, Buenas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. ¿Se escucha bien ahí, Bruno? Yo siempre, en los últimos programas estoy medio... No vas a renunciar entonces, no va a renunciar. No. Claro, porque también además Pablo, además del presidente de SICOP, sí, el gremio también más, uno de los gremios más importantes a nivel provincial en cuanto a la representación de los profesionales de la salud, también es miembro de FESINTRAS, bueno, lo veíamos recién en la foto, en lo que fue, bueno, esta reunión de este Consejo Ejecutivo, bueno, frente a estas noticias, estas malas noticias, como siempre manejamos acá ese tipo de noticias en el programa, Pablo. Bueno, contanos un poco en principio, bueno, cómo fue esa reunión y cómo se preparan frente a lo que ya vienen anunciando que se viene. Bueno, sí, nos juntamos de sindicatos de todas las provincias del país. Fue una reunión importante para analizar esto que trascendió luego del proceso electoral. Lógicamente, el gobierno nacional, envalentonado con los resultados, largó una ofensiva muy fuerte contra los derechos laborales y ya han circulado algunos borradores y también algunas declaraciones de funcionarios con el contenido de lo que sería esta reforma laboral, que al parecer también es uno de los acuerdos que hizo Milei con Estados Unidos a cambio del rescate económico. O sea, Estados Unidos nos pidió, digamos, si quieren esta plata del tesoro, tienen que hacer este tipo de reforma. Son parte de los acuerdos o compromisos que ha tomado Milei directamente con el presidente de Estados Unidos. Nada nuevo, esto ya ha sucedido en nuestro país, pero por lo menos en lo que hasta ahora conocemos, una propuesta de llevar las condiciones laborales a principios del siglo XX, al preperonismo, hablando de cosas muy estructurales, muy básicas, como el aguinaldo, eliminar el aguinaldo o bajarlo de lo que hoy son más o menos 32 sueldos a 10 sueldos y cuotificarlo. Te lo pago en cómodas cuotas. O sea que encima que lo disminuyen, lo pagan en cuotas. Claro, exactamente. No sirve nada, digamos, la plata. Exactamente. Fragmentar vacaciones, eliminar horas extras, el pago de horas extras con un banco de horas, subir la carga horaria hasta 12 horas cuando muchos lugares del mundo están yendo a la reducción de la carga horaria. Pablo, perdón, ¿cómo sería esto del banco de horas? ¿Qué es una acumulación de las horas? ¿Cómo es que se explica? Establecer una bolsa de horas por semestre, o depende del convenio colectivo que haya por empresa, porque este es otro tema, también van contra los convenios colectivos por actividad o por rama para fragmentar y debilitar la negociación, debilitar a las organizaciones sindicales. Pero bueno, un pool de horas que esas horas se van utilizando de acuerdo a los requerimientos del empleador.
sin tener en cuenta las necesidades del trabajador o la trabajadora. Entonces hay una semana que el empleador te va a decir, necesito que hagas 12 horas por día, otra semana necesito que hagas 8 o 6 o 5, cambiando las reglas de juego y además en una negociación asimétrica, digamos, porque nosotros lo que estamos planteando desde hace mucho tiempo, además de la reducción horaria, porque hoy la tecnología permite que trabajemos menos, el desarrollo de las formas de trabajo, que es lo que están haciendo muchos países del mundo. Hoy vi que Países Bajos redujo a 32 horas semanales la jornada laboral. Bueno, la que también hay que tener en cuenta y poner en las negociaciones arriba de la mesa la necesidad de los trabajadores, el tiempo libre. El tiempo para estar con tu familia, hacer las cosas que te gustan, bueno, etcétera. Pablo, ¿cómo cae esta noticia que, bueno, todavía es incipiente porque todavía no tenemos muchos detalles, el gobierno todavía no ha presentado, más allá de estas cosas que ya hemos escuchado y sabemos, bueno, al detalle de cómo van a ser estas modificaciones en los trabajadores de la salud, que nosotros venimos trabajando hace rato, que son un colectivo de trabajadores ya muy golpeado, no solamente por estas modificaciones en torno a los derechos laborales, sino por los no aumentos en materia de salario, porque son trabajadores que son muy dedicados a su gestión y además que requiere un nivel de formación muy alta y poco reconocida en nuestro país hace ya mucho tiempo. Bueno, ¿cómo cae esta noticia? ¿Cómo piensan organizarse? Bueno, esto cae con mucha preocupación porque venimos señalando en el sector salud la precarización laboral como un gran tema, el pluriempleo, la mayoría con 2 o 3 trabajos. Hoy los puestos de trabajo en nuestro país, los pocos datos que hay, te dicen que el 60% están en el subsector privado, el 40% en el público, pero nosotros sabemos que la mayoría de los trabajadores y trabajadoras pivoteamos entre los dos sistemas, ocupamos varios puestos de trabajo. Y después el aumento del monotributo, que eso, por ejemplo, cuando el Gobierno Nacional aprobó la ley de bases por decreto, después algunas cosas fueron para atrás por amparos que hicimos las organizaciones sindicales, pero al otro día hubo sanatorios muy grandes de prepagas, por ejemplo, que despidieron a todo el mundo y lo reincorporaron al otro día como monotributistas, digamos. Bueno, hoy, si querés, uno de los grandes temas en la fuerza laboral en salud es desprecarizar. Esto va en sentido contrario y va a generar enormes problemas en el sistema de salud. Así que bueno, por eso mismo esta reunión de FESINTRAS y ya empezar a plantear en las centrales de las que somos parte, en la CTA de los trabajadores, en la CTA autónoma, y también discutir con ahora las nuevas autoridades de la CGT, un plan de acción, porque esto se viene rápido en las próximas, en la agenda de las extraordinarias, y es probable que sobre el fin de año y en el verano estemos en la calle resistiendo estas medidas. Esto, Pablo, la FESINTRAS, digamos, como para explicar también un poco cómo está conformado. Es una federación de muchos sindicatos, varios gremios, como los campeones, y son todos gremios de la salud. Somos gremios de trabajadores de la salud, en nuestro caso de la CICOP, provincia de Buenos Aires, 15.000 afiliados. Está el sindicato APUAP de la provincia de Jujuy, hay compañeros de Salta, compañeros que han venido en esta reunión nuevos, se han sumado de La Rioja, de Ser Salud, un sindicato muy grande de La Rioja, compañeros de Entre Ríos, del Chaco, que están conformando una nueva organización sindical que hacía mucha falta en esa provincia, compañeros también de Chubut que se están organizando y seguimos sumando. Ya llevamos 3 años de iniciada esta federación, es una de las grandes tareas pendientes, organizar fuertemente nuestro sector. No tenemos una paritaria nacional de salud, por ejemplo, no tenemos un piso de derechos a nivel nacional y bueno, en parte tiene que ver con esto, con el retraso en la organización sindical que estamos buscando revertir
para poder luchar todos en común, ¿no? Haciendo fuerza. No tener un único convenio, también eso aporta, digamos, también a la fragmentación en algún punto del sistema de salud en cuanto a la fuerza laboral. Sí, totalmente. Bueno, la fragmentación del sistema de salud, que es el gran problema, uno de los grandes problemas estructurales en Argentina, también generan estas condiciones laborales, se desprenden de ahí. Pero bueno, con esta unificación en una federación buscamos de alguna manera también contrarrestar la fragmentación del sistema. Entonces, en una misma federación tenemos todas las profesiones que integramos el equipo de salud, del nivel nacional, los niveles provinciales, los niveles municipales, del primer nivel de atención. Buscamos conformar un músculo importante para poder dar todas estas peleas como la que venimos dando. Yo los he escuchado a ustedes con lo del Garraham, que es es un triunfo de los trabajadores del Garraham y trabajadoras y del conjunto. Recuerden que el 17 de julio pasado llenamos la Plaza de Mayo con una movilización histórica del sector salud y bueno, y pelea que vamos a tener que seguir dando. Hoy hablaba con trabajadores de otros hospitales SAMIC, el Garraham es un hospital SAMIC, pero otros hospitales SAMIC que vienen con 2 años de congelamiento salarial, con renuncias por falta de actualización salarial y que por ahora no tuvieron ninguna novedad de aumento, y hoy ya iniciamos algunas acciones de reclamo en esos hospitales. En la provincia de Buenos Aires, el Hospital del Cruce, un hospital muy importante, el Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner de Cañuelas. De altísima complejidad también. De altísima complejidad, que vienen exactamente en la misma situación, por ahí no tienen la misma visibilidad del Garraham, que está emplazado aquí en Cava. Pero también vienen de otros países, de todas las provincias también del país, a esos hospitales, ¿no? Sí, exactamente. Son los nodos de alta complejidad de toda la red, no solamente la red pública, también del sector privado. Muchas obras sociales terminan mandando sus pacientes para trasplantes, cirugías complejas, tratamientos de alto costo a estos hospitales, y bueno, hoy están atravesando una situación muy difícil. 2 años con aumentos del orden del 1%. En el Garraham ya habíamos visto que renunciaron más de 250 profesionales en 2 años. Yo te quería hacer una pregunta en ese sentido, que es más allá de, obviamente, el retroceso en materia de derechos para los trabajadores, que además de ser trabajadores son personas, pagan su alquiler, su heladera, etcétera. ¿Qué complicación ves en relación al sistema de salud en general, ¿no? Porque cuando se ve tan afectados los trabajadores en sus condiciones laborales, bueno, sabemos que se terminan yendo, migran a otros sistemas de salud, al sistema privado, a otros países y demás. Bueno, ¿en qué lugar ves en ese sentido al sistema de salud de nuestro país, que ha sido siempre muy reconocido a nivel internacional? Bueno, hoy en general el sistema, la fuerza laboral de salud de la Argentina no resiste mayor precarización de la que ya tiene. Esa es la situación. Los 250 renuncias del Hospital Garraham es un hecho muy grave. Entonces, bueno, acá se plantea un desafío enorme de poder incorporar jóvenes profesionales al sistema, de tener herramientas para esto. Y bueno, con esta reforma laboral y estas políticas va a ser muy difícil. Hay que decir también que en la provincia de Buenos Aires venimos dando pasos en sentido contrario. En la adjudicación de residencias de este año llenamos el 87% de los cupos de residencias, es un récord histórico que bueno, es el resultado de una cantidad de modificaciones, reformas que hemos hecho, de acuerdos paritarios, de negociaciones que venimos construyendo hace 6 años y que bueno, hoy tienen estos resultados, pero es necesario tener una mirada federal, una mirada global del sistema de salud, ¿no es cierto? Una última, Pablo, Dale. Y teniendo en cuenta esto que nos comentás de los trabajadores y trabajadoras y tu rol también, tu lugar como representante de los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la salud, ¿qué mensaje les darías a los trabajadores que, bueno, están, digamos, viviendo, sintiendo esto de cara a lo que viene? Bueno, en primer lugar que hay que organizarse. Tenemos que asumirnos como trabajadores y trabajadoras, eso es una discusión que siempre está, sobre todo en el sector profesional, pero sin dudas lo que vimos con el Garraham este mismo año y los pasos que fuimos dando en la provincia de Buenos Aires dicen que si nos organizamos nos va a ir mejor. A todos los trabajadores y trabajadoras de la salud que estén viendo esto,
que vayan el 15 de noviembre a Olavarría a discutir cómo seguimos resistiendo, cómo seguimos construyendo, que se sindicalicen a cualquier sindicato, pero que se sindicalicen. Los trabajadores y trabajadoras tenemos que estar organizados para poder atravesar este periodo tan difícil, pero que no va a ser para siempre. Ningún mal dura 100 años. Bien, con mensaje de aliento también al final. Muchísimas gracias, Pablo, por tu visita. Bueno, Gracias. Muchas gracias. 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 No, y gracias también por su lucha, ¿viste? Ah, sí, es por supuesto. muy importante la lucha de los trabajadores y trabajadoras. Y como decíamos en otros programas, Lau, siempre que se dice PBA, ¿no? Como decías vos, cuando se dice PBA, después viene una buena noticia. Bueno, también nos comentaba un poco cómo fueron las luchas de los trabajadores provinciales. Siempre que estamos hablando de la provincia, tiene buenas noticias atrás, y lo cual no es menor en un contexto como este todavía. Es para levantarlo aún más, ¿no? Porque en un momento de mucho recurso, bueno, no diría que es fácil, pero es un poco más fácil generar políticas más distributivas y con más derechos para todos en un momento de tanto ajuste, y donde la lógica es como de la crueldad y el ajuste, que haya un gobierno como el de la provincia de Buenos Aires que quiera ir en dirección opuesta y que además encuentre las herramientas. Con los recursos que también tiene, porque bueno, también ha sufrido falta de recursos de parte del gobierno nacional. Recortes a lo loco. Recortes a lo loco a nivel nacional, y aparte el de financiamiento, digamos, de las provincias. Bueno, hablando sobre lucha de los trabajadores, sobre la importancia de este tipo de espacios, ¿no? Y recién Pablo lo mencionaba. Por favor, le pedimos al invitado, que ya no sabemos cómo hacerles señas para que se meta, porque digo, y sigue preguntando. Bueno, pero vamos a hablar también sobre algo que Pablo recién anunciaba y muy bien convocaba. Importantísimo, muchísimas gracias también a Pablo por esto. Convocar al 15 de noviembre, que es el sábado que viene, exactamente el sábado que viene, en una semana. En Olavarría tenemos el Encuentro Nacional de Salud. Pero hay otro encuentro previo que ahora nuestro invitado nos va a contar, tanto del Encuentro Nacional como el encuentro previo. Y lo paso a presentar a nuestro invitado, que es un amigo. Es un amigo. Un amigo, un conocido. Igual que Pablo. Pablo también un amigo de la casa y conocido. Solamente invitamos amigos. Enemigos no invitamos. Invitamos amigos, es verdad. También ha pasado en alguno otro de nuestros programas al inicio del Pulso de la Salud. Creo que vino en el segundo programa. Vamos a presentarlo al revés, ¿sí? Él es médico y consejero directivo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Integrante de El Torrente, la agrupación El Torrente, también de Facultad de Medicina, que defiende los derechos, por supuesto, con justicia social, y miembro de la comisión organizadora de el 12º Encuentro Nacional de Salud, al igual que quien les habla, que también soy parte de esa comisión. Pero bueno, no puedo ser invitado y conductor al mismo tiempo, así que hoy trajimos un amigazo, y él es Julián Sanseverino. Bienvenido, Juli. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Hola, Qué Juli. alegría estar acá nuevamente. Qué bueno, como siempre. qué bueno. En el glorioso Pulso de la Salud. Qué bueno, qué bueno. Me imagino que también, ahora que decíamos que, bueno, sos integrante miembro del Torrente, que debe compartir, ¿no? Nuestro programa. Obvio. Todos los compañeros y compañeras del Torrente son fanáticos del Pulso de la Salud. Bien. ¿Son fanáticos de Laura Testa? Sin duda. Más de Laura Testa y de Gonzalo Durán. Más o menos, digo decir. No, hay una interna. Hay una interna dentro de la agrupación entre los fanáticos de Laura Testa y los fanáticos de me Gonzalo Durán. encanta. Pará. Che, estoy para pelearla, Así que ahí Gonza, te tienen, va mierda. Mirá. Pero pará. Yo siempre digo acá que en eso voy a ceder. Acá la estrella es la compañera, por favor. Yo soy el que acompaña a Laura Testa. Peleá, no te hagas el falso modesto, porque si no, la victoria no tiene gusto. Yo soy el pibe que acompaña a Laura Testa. Bueno, bien. La acompaña igual, ¿o no? Tiene su valor igual, ser el pibe que acompaña, ojo, mirá. Bien. Han logrado cosas grandes los pibes que acompañan. Muy bien, vamos por cosas grandes entonces, Lau. Bueno, Juli, contanos un poco cómo viene el encuentro nacional, el marco también, ¿no? ¿En qué significa este espacio del encuentro nacional? Bien, tanto el Encuentro Nacional de Salud como el Encuentro Nacional de Estudiantes de Salud, que estamos llegando al cuarto encuentro ya, son momentos muy importantes.
me parece, para el movimiento sanitario nacional como un todo. O sea, nosotros hace años ya que venimos colocando esta denominación de movimiento sanitario nacional, en el cual compañeros y compañeras de diferentes corrientes políticas, de diferentes identidades, nos reunimos con un solo objetivo: discutir cuáles son los rumbos que tiene que tomar el movimiento sanitario, cuáles son los desafíos que tenemos para construir un sistema de salud más equitativo, más justo, que pueda contemplar a la mayor cantidad de gente posible. Y para mí en particular, y me parece que eso es lo interesante, el Encuentro Nacional de Salud en particular es un momento de quiebre dentro de la lógica organizativa del movimiento sanitario nacional. Y este año, por ejemplo, me parece que va a ser un año muy especial. Yo recuerdo siempre cuando hablamos del Encuentro Nacional de Salud, recuerdo hace un par de encuentros, por ahí tengo muy presente el encuentro de José Cepaz, en el que se hablaba, por ejemplo, con una gran... Hizo muchísimo calor. Muchísimo eso es lo que calor, me acuerdo también. Hoy la gloriosa Facultad de Ciencias de la Salud de la UNPAS, que en ese momento estaba empezando, pero que, por ejemplo, se hacía un énfasis muy grande en la necesidad de la integración del sistema de salud. Y se empezaba a dar una discusión con profundidad en un momento en el que éramos gobierno y estábamos saliendo, ¿no? 2021, estábamos saliendo de la pandemia, y se empezaba a dar esa discusión, y esa discusión marcaba el ritmo del movimiento sanitario nacional. Así, de la misma forma, el año pasado, la compañera Cristina Fernández de Kirchner cerró el Encuentro Nacional de Salud de Rosario. Este año estamos en un encuentro que, más allá de que el año pasado ya veníamos en un proceso de ataque y de desmantelamiento del sistema sanitario nacional, este año es un año en el que el sistema de salud ha sido uno de los principales objetivos de ataque del gobierno nacional de Javier Milei, y también tenemos a la compañera Cristina Fernández de Kirchner presa injustamente en prisión domiciliaria. Entonces me parece que es un año que el encuentro va a ser muy importante porque tiene esas dos características que se unifican. Es muy importante para poder estar. Juli, decías que está el Encuentro Nacional, que es el sábado 15 de noviembre, el sábado que viene, como bien decíamos recién, y un día antes tenemos, y ahí voy pidiendo también las placas, Bruno, Ale, ahí estamos. Un día antes tenemos el cuarto Encuentro Nacional de Estudiantes de la Salud. ¿Cómo se preparan los estudiantes, Juli? Yo creo que los estudiantes se preparan no solo con muchas ganas de viajar, porque es algo que al estudiante en general le gusta, y encontrarse con estudiantes de otros lados, sino que con muchas expectativas por esto que te mencionaba, porque es un momento en el que es necesario que nos encontremos y que discutamos en conjunto qué hacer. Digo, hace un par de semanas el peronismo en todo el país sufrió una derrota electoral, y esas situaciones generan climas de soledad muy fuertes en los territorios y generan climas de insatisfacción que tiene que ser canalizada en algún lugar. Es el Encuentro de Estudiantes de Salud, al igual que el Encuentro Nacional de Salud, espacios de organización, canalización de indignación y sobre todo espacios para pensar propuestas para continuar organizándose, para avanzar en lo que falta avanzar y para, sobre todo en estos momentos, infelizmente, resistir a los ataques que constantemente venimos sufriendo los estudiantes, como lo venimos viendo en los últimos meses, incluso con una no efectivización de una ley aprobada, rechazado un veto, sino también como estudiantes de Ciencias de la Salud, que tenemos que estar defendiendo constantemente el sistema de salud. Juli, yo te quiero preguntar cómo se organiza el encuentro de estudiantes, porque el encuentro de salud se organiza en distintas mesas, rondas de debate, con distintas temáticas que, como muy bien decías antes, tienen que ver como con eje central, con la idea de la integración del sistema de salud, pero tiene un montón de... de temáticas que trabajan distintas situaciones con el objetivo de mejorar el sistema de salud argentino, como puede ser, la relación entre la salud y la seguridad social, como puede ser la relación entre la salud y el feminismo, entre otras cosas. ¿Qué es lo que diferencia al esquema de estudiantes y cómo se organizan y por qué hay puntualmente un encuentro de estudiantes que no es el mismo día que el otro? Mismo que el otro. El encuentro de estudiantes de Ciencias de la Salud tiene dos objetivos muy claros, y este año en particular sumamos un objetivo más que antes no era tan claro. El primer objetivo es que nos encontremos entre estudiantes de las mismas disciplinas a nivel nacional. Hoy estamos hablando de que vienen más de 26 universidades nacionales de todos los puntos del país. Estamos hablando de estudiantes que tal vez estudian la misma disciplina, uno en Salta y el otro en La Plata, y que atraviesan realidades muy diferentes relacionadas con su plan de estudio, con cómo los están formando, con qué enfoque tiene la carrera y también con qué discusiones llevan hacia adentro de sus carreras. La idea del encuentro de estudiantes
en un primer momento es siempre que los compañeros de diferentes disciplinas puedan encontrarse a discutir y poner en común cuáles son los desafíos de la disciplina, a dónde hay que apuntar, qué dificultades tienen y sobre todo qué planes de estudios están llevando adelante. Eso por un lado, y que viene funcionando y viene siendo muy, muy efectivo, porque uno se va encontrando con compañeros y compañeras de todo el país y va generando discusiones, aprendiendo, trayendo discusiones que por ahí uno en su facultad no da, las empieza a dar gracias al encuentro, y eso es muy, muy enriquecedor. Pero por otro lado, este año en particular, además nosotros discutiendo y viendo que hay muchos compañeros y compañeras que tal vez por las características de su territorio, por cómo es la militancia en su facultad, no discuten salud, no tienen una formación, una discusión sanitaria tan constante, tan común. Y entendíamos y veíamos que era el único momento tal vez del año en el que podían sentarse a discutir salud, a discutir lo que va a ser su futuro profesional, lo podían hacer en el encuentro de estudiantes de salud. Entonces, lo que decidimos fue, en el segundo bloque, porque nosotros tenemos un primer bloque que es siempre de discusiones disciplinares, en el segundo bloque agregar en las discusiones disciplinares una especie de panel formativo. Entonces, el encuentro de estudiantes de salud de este año lo que va a contener es discusiones disciplinares a la mañana, pero a la tarde discusiones interdisciplinares, pero con formación. Por ejemplo, el compañero Pablo Maciel, que estaba acá, va a estar, por ejemplo, en el encuentro, así como un montón de compañeros y compañeras que vienen laburando en salud y vienen trabajando un montón de temas súper interesantes para que lo puedan discutir con estudiantes de todo el país que tienen mucho interés en profundizar esos conocimientos. Qué importante esto que decís, Juli, sobre todo por algo que también mencionabas recién, que tiene que ver con cómo está compuesta, digamos, la currícula de plan de estudios en las facultades, en las distintas universidades. Bueno, en algunas sabemos que tienen el enfoque que nos gusta, por así decirlo, o que el que permite garantizar derechos a la población. Pero digo, qué importante es generar estos espacios, como también, bueno, otros espacios que también generan desde la agrupación. Bueno, hemos articulado también de conjunto lo que fue la Cátedra Libre, ¿no? En conjunto también con Fundación Soberanía Sanitaria. Importante tocar este tipo de temas que cuando vas a cursar, digo, no sabes, digo, cómo está conformado el sistema de salud, no sabes sobre la fragmentación, no sabes qué es, inclusive, la integración del sistema sanitario, ¿no? Exactamente, y eso es algo que pasa en la carrera de medicina, pero que pasa en la mayoría de las disciplinas de ciencias de la salud, en la nutrición, en la psicología, incluso en trabajo social. Digo, las miradas y los enfoques formativos muchas veces tienden a favorecer a los grupos que siempre fueron favorecidos en la Argentina. Y lo que nosotros tenemos como una tarea fundamental es que la formación de las universidades pueda estar girada hacia el pueblo, pueda tener una mirada hacia el pueblo. Y es el encuentro de estudiantes de salud el lugar donde los compañeros y las compañeras podemos discutir esa formación y discutir cómo formular propuestas para llevar hacia nuestras casas de estudio para mejorar las currículas y para que tengan siempre un enfoque más acercado a la gente, que es la que realmente lo necesita. Juli, nos estamos quedando sin tiempo en nuestro programa, pero el tiempo que nos queda lo vamos a usar para transmitir información, sobre todo a quienes están del otro lado. Así que pedimos, en principio, bueno, el cronograma del día del encuentro. Bueno, ahí tenemos los horarios. Esto es el encuentro del 15. Es el encuentro del 15 y hay algo interesante, que es que hay una feria sanitaria. Está la feria sanitaria. Está la feria. Pero hay un espacio nuevo que es el espacio Testa, y no es por Laura. No es por Laura, es por Mario. Que es un espacio donde se van a mostrar libros interesantísimos. Sí. Así que bueno, es algo nuevo que se le suma, además de la tradicional feria sanitaria, al Leer en Salud. No, el espacio Leer en Salud. Exactamente. Y tenemos después entonces, como vemos acá en pantalla, el cronograma, bueno, las acreditaciones temprano, las rondas del turno mañana. ¿Pasamos a las rondas del turno mañana? Nadie va a saber que no es por mí, así que a todas las personas les voy a decir que es por mí. Bueno, dale, joya, hagamos eso. Salud como bien común es una de las rondas. Espacio, bueno, todos los espacios tienen un nombre dedicado a compañeros y compañeras que, bueno, que incluso... Que han dado mucho por el sistema. Han dado mucho, incluso su vida en el su sistema. Vida por el sistema de salud. Chiquita Gorban, que falleció hace re poco. Semanas, muy importante. De objetos de cuidados a sujetos políticos, espacio Eva Perón, bueno, infaltable, obviamente. Salud de los trabajadores, espacio Federico Casqui. El rol social de la enfermería, espacio de Bonafini. Ese sabe que se estalla. Esa aula de enfermera explota. La seguridad social por venir, un espacio que lo está trabajando la compañera Así que Laura si me quieren también, ver en el encuentro de salud, voy a estar ahí. También, y recorrido en el seguridad social. Sin remedio, el ajuste y la interrupción de tratamientos. Bueno, esto tiene que ver también con algo que venimos mencionando mucho, que es el ajuste de los tratamientos y medicamentos
de la población. Y pasamos a las rondas del turno tarde. Porque en el medio teníamos el almuerzo, después de la ronda del turno mañana, después la ronda del turno tarde. La ronda del turno tarde tenemos en los mismos espacios, decilo vos, Lau, si querés. Bueno, tenemos los residentes en Argentina, tenemos salud feminista, desafíos del cuidado en salud mental, pensar la salud en clave federal, importantísimo lo que venimos hablando mucho en este espacio, ciencia, salud y soberanía, salud intercultural. No nombré los nombrecitos, pero bueno, porque cada uno. Y después tenemos la feria sanitaria, como bien decía Juli. Importante que aparece en el graph el Instagram, ¿no? @Encuentro Nacional de Salud. Sigan @Encuentro Nacional de Salud y ahí se enteran todas las novedades. Y bueno, quienes no puedan viajar, obviamente también pueden seguir el encuentro por las redes. La feria sanitaria, como bien decía Juli, que todavía está abierta la inscripción, ¿sí? Para la feria sanitaria, presentar trabajos de experiencia, ¿sí? De distintos sectores también, distintas agrupaciones, organizaciones. Bueno, la fundación también, Soberanía Sanitaria, nuestra fundación, va a tener también un stand ese día. Por supuesto. Hecha la convocatoria, hecho todo. Muchas gracias, Juli, por la visita nuevamente. Por favor, gracias a ustedes y nada, vengan al encuentro. Vengan Nacional de Salud y a los estudiantes también, porque es importantísimo seguir organizados en estos momentos que estamos atravesando. Tal cual. Muy bien, Juli. Muchísimas gracias. Y bueno, Lau. Se nos fue el programa, se nos fue como siempre. Le mandamos un beso enorme, como el programa pasado, a nuestra compañera Jazmín Berenstein. Hoy ha sido muy bien reemplazada, ¿eh? Sí. Ojo Has, porque tenemos ahí al muchachito, al junior, sí, Alexis, que se armó un pedazo de guión muy bueno. Así que gracias también a Alexis y bueno, a seguir aprendiendo pues, sobre todo. Y bueno, nos vemos el sábado que viene. 18:30 horas acá en @Eva Justicia Social para seguir hablando de salud y política acá en El Pulso de la Salud. Chau, chau.